pulmonar o la parte respiratoria va a empezar a empezar a tener funcionamiento a partir de la tercera semana. ¿Ya? Y después, a partir de la sexta semana, que es la fase embrionaria, y a partir de la sexta semana empieza la fase fetal, y esta fase fetal va a tener 4 fases. La primera fase, que es la fase pseudoglandular, que va de la semana 6 a la semana 16, donde acá va a haber, de alguna forma, ramificaciones para formar bronquiolos terminales, pero que estos bronquiolos terminales, recuerden que no hacen hematosis. Entonces, hasta las 6 semanas todavía no hay capacidad de hacer hematosis, es decir, intercambio de oxígeno con CO2. En la segunda fase, que es la fase canalicular, que va de la semana 16 a la semana 26, acá de alguna forma va a haber ya mayores bronquiolos, puede haber bronquiolos respiratorios, ¿no? Y algunos conductos alveolares. ¿Qué significa esto? Que ya podría haber un esbozo o un inicio de hematosis. Pero ¿qué es lo más importante en esta parte? Es que ya se va a empezar a producir el surfactante pulmonar, que empieza a producirse en la semana 20 aproximadamente. Es decir, ¿en qué fase se produce en qué fase se empieza a producir el surfactante pulmonar? Es en la fase canalicular. El surfactante finalmente va a tener un desarrollo creciendo para en la semana 34-36 ya tener un surfactante mucho más maduro y mucho mejor. La fase sacular terminal es una fase importante porque acá sí ya va a haber posibilidad de hacer hematosis. Es decir, ya los alveolos o los conductos alveolares, los focos alveolares, ya van a estar mucho más maduros y ya puede de alguna forma el niñito tener una mejor sobrevida. Y la última fase, que es la fase alveolar, que va desde las 32 semanas a los 8 años, es decir, nuestro pulmón madura después del nacimiento. Es decir, no es que ya nacimos y tenemos un pulmón maduro, esto va madurando en el tiempo. Y finalmente, a los 8 años ya dejamos de tener las ramificaciones, ¿no? Porque finalmente lo que hace el pulmón es ramificar, ¿no? Como un árbol, se ramifica. Entonces, esto es importante porque muchos niñitos a veces pueden tener patologías, ¿no? Asociadas al tema del desarrollo pulmonar, por ejemplo, asmáticos que mejoran en los años, ¿no? O presentaciones, por ejemplo, de enfermedades que recién se empiezan a presentar a esta edad, a los 8 o 10 años, como la fibrosis quística, que es porque recién en ese momento después ya el pulmón maduro y esta enfermedad empieza a tener algún tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? En resumen, pseudoglandular, hay ramificaciones, pero no hay hematosis. Periodo canalicular, ¿no? Ya empieza a haber de alguna forma algunas esbozos de partes anatómicas, ¿no? Que pueden tener función de hematosis, pero acá lo más importante es la producción de surfactante. En el periodo canículo terminal, acá sí ya va a haber de alguna forma las partes finales para poder hacer la hematosis. Y en la fase alveolar, ¿no? Que es la parte de maduración, ¿no? Maduración pulmonar, ¿no? Hasta los 8 años. El sistema respiratorio, chicos, ¿qué es? Ya dijimos, bueno, embriológicamente, pero es una invaginación de la pared ventral del intestino anterior, ¿no? Por eso que hay alguna relación entre lo que es la parte, ¿no? esofágica y la parte traqueal, ¿no? A veces puede haber lo que son las fístulas, ¿no? Niñitos que pueden nacer, ¿por qué? Porque no hubo una migración adecuada de la parte del intestino anterior. El pulmón izquierdo que tiene, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y 8 o 10 segmentos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, que sí, el tercer lóbulo se llama la língula, ¿no? La língula. ¿Cuál es la función más importante del pulmón? Es hacer la hematosis, el intercambio gaseoso. Entonces, como siempre, insuficiencia respiratoria. ¿Qué es insuficiencia respiratoria? Cuando el paciente, de alguna forma, no puede hacer intercambio gaseoso adecuado. Esa es la parte explicativa. Y de alguna forma tenemos músculos que son inspiratorios y músculos que son expiratorios. El músculo inspiratorio más importante es el diafragma. Y el músculo secundario más importante son los intercostales externos. ¿Ya? ¿Qué característica tiene la fase inspiratoria? Que la fase inspiratoria generalmente... ¿Qué cosa que más falta? Ya, no te preocupes. Entonces tenemos la fase inspiratoria, estoy coordinando. La fase inspiratoria tiene algunas características peculiares. Uno, que es una fase activa. Y al ser una fase activa va a gastar ATPs. En cambio, la fase expiratoria es una fase en reposo, ¿no? En general no necesita, no es tan activa, es inactiva. Es decir, es una fase secuencial de la inspiración, pero que no hay gasto de ATP. ¿Ya? ¿Cuál es el principal músculo expiratorio? Es el intercostal interno. ¿Ya? Los intercostales o los músculos intercostales internos.
Estas son las diferenciaciones entre bronquio derecho y bronquio izquierdo. ¿Cómo hago para acordármelo sin necesidad de aprenderme algo? Netamente hago esto. ¿Cómo es el bronquio derecho? Es recto, corto, chiquito, ¿qué más? Y horizontal o vertical. Vertical. En cambio, el bronquio izquierdo, ¿qué es? Es largo, es más delgado y es horizontal. ¿Ya, chicos? Esa es la forma más fácil de poder acordarme cómo es el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. ¿Qué otra cosa importante? En este caso, que generalmente la mayoría de patologías aspirativas, si cuando una persona, por ejemplo, tiene alteración neurológica, vomita y se aspira, oye, se aspira a este paciente. Entonces, ¿dónde generalmente va a aspirar más? ¿El lado derecho o izquierdo? El lado derecho. ¿No? ¿Por qué? Porque generalmente hay mayor predisposición para poder hacer aspiraciones externas. En cuanto a la histología, es importante dos cosas, ¿no? Lo que son los bronquiolos intrapulmonares, que es lo que está dentro del pulmón, y lo que son bronquiolos de conducción. Los bronquiolos de conducción, que son los que conducen el aire. Y los bronquiolos interpulmonares generalmente van a ser los bronquiolos que ya van a hacer función de hematosis. Por ejemplo, el bronquiolo de conducción, ¿qué tipo de epitelio tiene? Es un epitelio cilíndrico simple ciliado. ¿Qué tiene el pulmón? Sistema de conducción respiratoria, cilios. ¿Para qué nos sirven los cilios? Defensivos, ¿no? Sistema defensivo. Barren de adentro hacia afuera. Botan el polvo, botan los microbios. Es un sistema de ¿qué? De defensa, ¿no? Hay unas células del polvo que están acá. Estas células del polvo, ¿qué son? Son los macrófagos que se encuentran en los bronquiolos de conducción. Porque los bronquiolos que se encuentran en la parte alveolar se llaman macrófagos alveolares, ¿no? Que los dos son sistemas de defensa, así como la parte de de los higos. Carecen de lámina propia, glándulas y cartílago, músculo liso en una capa circunferencial, ¿no? En cambio, el bronquiolo intrapulmonar que tiene glándulas seromucosas, que produce moco, ¿no? Y el moco también ¿sirve para la defensa o no? También sirve para la defensa, porque finalmente no solo es moco, tiene anticuerpos, ¿no? Generalmente, ¿qué inmunoglobulina? Hemoglobina A. La hemoglobina A es la hemoglobina secretoria, generalmente se encuentra en esta parte, ¿ya? Cartílago de placas discontinuas, avestigia vascular, conjunto de densidad moderada de ramas y arteria pulmonar, ¿no? ¿Qué otra cosa importante acá? No, lo que veíamos en el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar. Acá, por ejemplo, vemos los alveolos, ¿no? Y la pleura. Y los alveolos generalmente van a tener esta pared, que esta pared cuando se rompe, ¿cómo se llama la enfermedad? Enfisema. Sí, ¿no? El enfisema es una, característicamente es la ruptura de la pared alveolar. De ahí que tenemos la parte alveolar. En la parte alveolar tenemos dos tipos de neumocitos, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 es el neumocito más abundante. El 95% son neumocito tipo 1. ¿Qué es el neumocito tipo 1? Intercambio gaseoso, hematosis. El neumocito tipo 2 solo hay 5%, pero podríamos decir que funcionalmente es más importante porque secreta el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es importante ¿para qué? Para evitar que el pulmón se colapse. Disminuye la tensión superficial y ahorita vamos a explicar en qué consiste esto. Esta es la tensión superficial. Primero, para entender ¿cuál es la función del surfactante? Tengo que entender qué es la tensión superficial. Normalmente, pongámonos acá, hay aire, ¿no? Hay aire, es decir, está en estado gaseoso el aire, y el agua va a estar en estado líquido. Entonces, normalmente, si pongámonos nosotros, ponemos acá un poquito de agua, lo que generalmente va a hacer, ustedes lo han visto, ¿qué hace el agua? Tratar de juntarse, ¿no? Cuando hay aire y agua, es decir, hay diferentes fases de algún contenido, lo que va a hacer es tratar el agua de juntarse, es acá. Entonces, la fuerza con que son atraídas los moléculas a la superficie de un líquido, ¿no? Pues acá, es decir, hacia la parte superior. Que va a tratar de qué? De irse hacia arriba y de juntarse, ¿no? Eso de alguna forma es la tensión superficial, esto es lo normal. Esto es lo que sucede normalmente entre un aire, entre un compuesto que está líquido y un compuesto que está en cuestión gaseosa. ¿Qué pasa en el pulmón? Si el pulmón no tuviera surfactante, la fase acuosa del pulmón, ¿qué haría? Que se junte finalmente con el aire haría que se colapse, ¿no? Eso es lo que sucede ahí. Entonces, ¿qué hace el surfactante pulmonar? Evita el colapso alveolar de alguna forma, ¿cómo? Evitando que haya esta tensión superficial, es decir, que aumente la tensión superficial. ¿Qué va a hacer entonces el surfactante? Va a hacer que las moléculas de agua no se contraigan para evitar que se expulse el aire de los alveolos. Eso es lo que hace de alguna forma el surfactante pulmonar, ¿ya? Entonces, para el colapso intervienen un porcentaje las fuerzas elásticas y el otro es la tensión superficial liquidora.
¿Qué otra cosa importante? Hay una ley que es la ley de Laplace. La ley de Laplace está relacionada con ¿qué? Con la presión, que es igual a 2 veces la tensión sobre el radio. Entonces, ¿qué nos trata de explicar esto? Que generalmente, ¿dónde va a haber mayor presión? En los alvéolos pequeños, en los grandes. ¿Quiénes tienen más presión? Los alvéolos pequeños que los grandes. Este es por la ley de Laplace. Entonces, ¿qué traduce esto? Que los alvéolos que tienen más presión son los alvéolos que van a tender a colapsarse más. Entonces, ¿dónde es más importante el infiltrante pulmonar? En los alvéolos pequeños. Porque los alvéolos pequeños finalmente son los que tienen mayor tiempo, riesgo de colapso, ¿no? Entonces, por eso que acá lo que hacemos es o explicarte que finalmente los alvéolos pequeños son donde vamos a tener mayor utilidad del surfactante. El surfactante ya dijimos que es producido por los neumocitos tipo 2, y lo otro que, de alguna forma, ¿en qué momento va a tener colapso? En la expiración, ¿ya? ¿Dónde viene el colapso? En la expiración. Otro concepto importante. ¿Cuál es el principal componente del surfactante? Son los fosfolípidos. Y de todos los fosfolípidos, ¿cuál es? Acá está. Trabalenguas. Dipalma, mito y fosfatidilcolina. Pregunta de examen. Para que escriban. Para que escriban. Entonces, tienen que saber. Ya, chicos, muy bien. Este es el principal componente. Esto, el sistema anatómicamente funcional está dividido en dos partes. En la parte de conducción y en la parte de transición, o la parte donde hay cambio gaseoso. En la parte de conducción tenemos la tráquea, ¿no? De ahí se va dividiendo, ¿no? Tenemos los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Estos 4 puntos no hacen intercambio gaseoso, solamente lo que hacen es conducción de aire, ¿ya? En cambio, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares sí hacen intercambio gaseoso. Y estos se van dividiendo, como decíamos, ¿no? Como un arbolito, se van ramificando, ¿no? Se van ramificando. Hasta la ramificación 16, ¿no? O hasta la división 16 es conducción, y de la 17 hasta la 23 es ya hematosis o la parte respiratoria. Generalmente el diámetro ¿cuál es? El diámetro en general, ¿cuál es mayor? Es de la tráquea, ¿no? El número, ¿no? Generalmente no debemos tener más números en los sacos alveolares, pero generalmente si nosotros juntamos todos los sacos alveolares van a ser mucho más grandes que la tráquea. Si juntaríamos todos, ¿no? Probablemente sea como esta mesa, la mitad de este salón, un cuarto del salón. ¿Sí? Hay una buena cantidad. Otro concepto importante es el espacio muerto anatómico y la alveolar fisiológica. ¿Cuál es el espacio muerto anatómico? Normalmente que decíamos que hay un sistema, ¿no? ¿De qué? Respiratorio de conducción y otro donde hace la hematosis. Todo el sistema de conducción es el espacio muerto anatómico, es decir, donde nosotros tenemos aire pero que no hace intercambio gaseoso. ¿Ya? En cambio, el fisiológico, ¿qué consiste? El fisiológico es aquel en el cual entendamos, cuando nosotros hacemos el intercambio, ¿no? De oxígeno, la célula dona su CO2 y recibe el oxígeno, este glóbulo rojo lo que va a hacer es llevar esta sangre desoxigenada al pulmón para oxigenar. Entendamos que van a entrar, ¿no? El 100%, pero no el 100% va a oxigenarse, sino va a ser entre un 95, 96, 97%. Entonces, este 3% que pasa y no se oxigena se le llama espacio muerto fisiológico, ¿no? Es decir, es de alguna forma los glóbulos rojos que no llegaron a oxigenarse, que generalmente es un porcentaje bajo, porque si esto es alto ya no hablamos de espacio muerto fisiológico. Por ejemplo, si esto se llena de pus o se llena de agua en una insuficiencia cardíaca, acá vamos a tener un espacio muerto patológico, que es una de las etiologías de insuficiencia respiratoria, ¿no? El aumento del espacio muerto. Aumento del espacio muerto. ¿Ya? Entonces, es un tipo de patología que ya vamos a ver cuando hablemos de patología. El control de la respiración. ¿Quién controla la respiración? Centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? En la médula espinal. ¿Exactamente en dónde? No, en el bulbo y en la protuberancia. En el bulbo vamos a tener dos núcleos importantes. El grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. El grupo respiratorio dorsal lo que hace o va a estimular es que es la inspiración. ¿Ya? La inspiración. Acuérdense entonces. ¿Cuál es el músculo más importante para la inspiración? El diafragma. Acuérdense. Dorsal
¿O qué va? Con diafragma. ¿Ya? Dorsal va con diafragma. Muy bien. Y de ahí tenemos el grupo respiratorio ventral. Este grupo respiratorio ventral que va a estimular la expiración. ¿Ya? ¿Ventral qué tiene? Tiene eno. ¿Están de acuerdo? Expiración. ¿Ya? De ahí tenemos los centros neumotáxicos y centros néusicos, que esos se encuentran en la protuberancia. Eso es el grupo respiratorio continuo. Si ustedes se van a dar cuenta, estos dos centros van a actuar sobre el grupo respiratorio dorsal. Por lo tanto, van a hacer estimulación o inhibición de la inspiración. El centro neusico, ¿qué va a hacer? Acá está. Estimula la inspiración positiva. Y el centro neumotáxico inhibe la inspiración. Por lo tanto, es negativo. ¿Ya? Eso es cómo se controla o cómo es el control respiratorio. ¿Ya? Vamos a modificar la actividad del área rítmica, ¿no? ¿Cómo la actividad del área rítmica? Aumenta la frecuencia respiratoria o la disminuye. ¿Ya? Esta es la parte del control de la respiración. ¿Qué otro concepto es importante, chicos? Que son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, de alguna forma, es como yo fisiológicamente voy a poder cambiar mi mecánica respiratoria. Generalmente tenemos dos tipos de quimiorreceptores para la parte respiratoria, los centrales y los periféricos. Los centrales, ¿dónde están? En el bulbo. ¿Cómo el bulbo es estimulado para de alguna forma poder hacer o alterar la respiración? Es por dos motivos. Es porque aumente el CO2 o porque disminuye el pH, ¿no? Generalmente por aumento de hidrogeniones, que finalmente eso se puede convertir también en CO2. Entonces, es el principal estimulante, vuelvo a repetir, para la producción, ¿no? para la estimulación respiratoria, la mecánica respiratoria en la parte central, es el CO2, el aumento del CO2 o la disminución del pH o los aumentos de los hidrogenios. ¿Ya? En cambio, en la parte periférica, ¿no? En la parte periférica, el principal estimulante para la secreción, para la mecánica respiratoria, no es el CO2 ni la alteración del pH, es el oxígeno. Cuando el oxígeno disminuye, esto va a estimular a que tengamos nosotros, ¿no? Aumentos de la frecuencia respiratoria. Los quimiorreceptores centrales, ¿dónde van a estar? En el bulbo raquídeo. ¿Y esto qué va a estimular? Acá está. No son sensibles a cambios en el pH, no del encéfalo o del microencéfalo raquídeo, ¿no? PCO2, el pH y la presión arterial de la sangre. Pero los quimiorreceptores periféricos, ¿no? Que son generalmente van a estar en los cuerpos aórticos o cuerpos carotídeos, van a ser estimulados por la disminución de ¿qué? Del oxígeno. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Los cuerpos aórticos, ¿cómo van enviando señal efectora? Por medio del vago. Y los cuerpos carotídeos por medio del nervio glosofaríngeo. Es decir, esos son los medios efectores para poder hacer la estimulación. En cuanto a la mecánica respiratoria, ya dijimos en la inspiración, una característica ¿cuál es? Que gasta energía, es activo o gasta ATP. Otra característica, ¿no? Hay contracción del diafragma, aumento del volumen pulmonar, ingresa el aire, ¿no? Inspiración. En la inspiración, ¿qué dijimos que es? Que generalmente no es activa, sin gasto de energía, no gasta ATP, ascenso del diafragma, hay disminución del volumen pulmonar y ingreso de aire. ¿Qué es importante, chicos? Es esto. Es decir, la mecánica de la respiración, chicos, ¿para qué es importante para la mecánica de la respiración? Uno, es la presión pleural. La presión pleural normalmente es negativa. Es decir, ¿cómo es el aire atmosférico? Es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, 760 torrillos. ¿Ustedes de acuerdo? ¿No? Ya, presión atmosférica. Entonces, ¿cómo en este caso va a ayudar esta presión negativa? Porque si la presión pleural fuera positiva, ¿qué pasaría? De positivo a positivo entraría el aire, ¿qué haría? Colapso alveolar. Entonces, que haga esta presión negativa que hace que el aire entre con tranquilidad, se expande y esta presión negativa pleural lo que hace es que evita el colapso alveolar o el colapso pulmonar. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la presión pleural, ¿no? Va a ser mayor o va a ser de alguna forma, ¿no? Acá, menos 6, menos 4, que puede ser igual. ¿No? Pero en la parte expiratoria esto puede aumentar un poco más la presión pleural. ¿Para qué? Para que de alguna forma pueda salir el aire, porque si también es muy negativo la parte pleural, cuando quiera salir hacia la parte atmosférica va a tener dificultad. Entonces, en la parte inspiratoria es más negativa, ¿no? Menos 6, menos 8, menos 10, y en la parte expirativa puede llegar hasta menos 1 o 0. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. La presión transpulmonar, si ustedes se dan cuenta, la presión transpulmonar, en este caso,
va a ser mayor en la inspiración, ¿no? Porque de alguna forma aumenta el tamaño de la parte pulmonar en la inspiración, ¿no? Y en la expiración la presión pulmonar disminuye. ¿Y la presión alveolar dónde va a ser mayor? En la expiración. Eso es lo que decíamos, ¿no? Cuando uno inspira, de alguna forma el alveolo se abre, y cuando uno expira va a haber mayor presión para poder botar el aire, porque de alguna forma tenemos que eliminar el aire, ¿no? Y la presión pulmonar, por lo tanto, es mayor en la expiración que en la expiración. Va a haber una curva bivalente. De ahí vamos a la espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es un procedimiento médico que nos ayuda a evaluar volúmenes pulmonares. Volúmenes pulmonares. La espirometría es una prueba que sirve para la función pulmonar y que evalúa volúmenes pulmonares. Hay dos constantes: volumen-tiempo o flujo-volumen. Y acá vamos a hablar de lo que son los volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a empezar con el primero. El primero, ¿cuál es? Es este. Es el volumen corriente, o también llamado volumen tidal. Generalmente, ¿cuánto es esto? 500 mililitros. Es lo normal, ¿ya? Este volumen tidal es lo que ustedes ahorita están utilizando. ¿Ustedes con qué respiran? Con su volumen tidal. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo aumentar mi volumen inspiratorio. Es decir, hay un volumen inspiratorio de reserva que generalmente no lo utilizo. Pero si yo quiero meterme al agua, ¿qué hago? Tomo aire, ¿no? Y me meto. Y voy a durar más tiempo bajo el agua. ¿Qué estoy utilizando ahí? Mi volumen inspiratorio de reserva. Tengo una paciente que me llega a la emergencia por una hiperventilación. Está. Y en un momento te parece que ya no va a respirar. ¿Qué está utilizando ahí? Su volumen expiratorio de reserva, ¿no? Si lo normal es esto, ¿no? Estoy utilizando todo el volumen que yo puedo expirar. Es decir, volumen inspiratorio de reserva, volumen corriente y volumen expiratorio. Y lo otro es el volumen residual. ¿Cuál es el volumen residual? El volumen que normalmente se encuentra en la vía respiratoria. ¿Es parecido a qué? Al espacio muerto anatómico. Es parecido al espacio muerto anatómico. Entonces, estos son los 4 volúmenes. ¿Qué son las capacidades? Las capacidades son la suma de los volúmenes, ¿no? De los volúmenes. Entonces, por ejemplo, la capacidad residual funcional, ¿qué es? Es la suma del volumen expiratorio de reserva más el volumen residual, ¿no? Esta es la capacidad residual funcional. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? La capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen inspiratorio de reserva. ¿Qué es la capacidad vital? La capacidad vital, como ustedes ven ahí, es de alguna forma todos los volúmenes que me pueden servir para respirar, ¿no? El volumen corriente, el volumen inspiratorio de reserva y el volumen inspiratorio. ¿Por qué el volumen residual me sirve para respirar? No, es un volumen que se encuentra ahí dentro de la vía respiratoria. Y finalmente, la capacidad pulmonar total es todos los volúmenes que me permiten respirar más el volumen residual, ¿no? Que es todo. ¿Ya? Entonces, de ahí no se preocupen, de ahí como ustedes se lo vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, este es el patrón, o los patrones que normalmente se pueden producir en una espirometría, ¿no? Tenemos el normal, ¿no? Donde tenemos un volumen inspiratorio y otro volumen expiratorio, ¿no? Si ustedes ven en el patrón restrictivo cómo es, tanto la parte inspiratoria como la inspiratoria y expiratoria bajan su volumen, ¿no? Es menor. En la parte obstructiva, un ejemplo de esto, el epíteto. Acá, obstructivo, o la parte obstructiva, asma o epópica. Acá, ¿cómo es el tema? No, el tema acá es que va a haber una alteración más que todo en la expiración, ¿no? Porque en el fondo del asma la patología es más inspiratoria o expiratoria. Expiratoria, ¿no? Y cuando hay obstrucción de vía aérea, es que como esta pelotita, no se forma como una pelota, ¿ya? Entonces, para esto va a haber patrones espirométricos. Entonces, ¿qué valores es lo que me van a dar a mí un espirométrico? Uno es la capacidad vital forzada, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad vital forzada normal? Debe ser más del 70%. Si es menos del 70%, y es patológico. El BF1, que es el volumen respiratorio forzado, ¿no? O el flujo respiratorio forzado el primer segundo. ¿Cuánto debe ser esto lo normal? Mayor del 80%. Y después tenemos la relación BF1-BFC, ¿no? Que la relación normalmente debe ser menor de 0, normal es mayor de 0.5. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, en el patrón obstructivo, ¿qué va a bajar o qué va a estar alterado? El BF1, ¿no? El BF1 es el marcador que nos va a marcar en el patrón obstructivo, pero ustedes se dan cuenta, también está bajo en el receptivo y también está bajo en el mixto. Es decir, ¿el mixto cuál es? Aquel que tiene patrón obstructivo y patrón restrictivo. Pero ¿qué va a pasar? En el patrón obstructivo, la capacidad vital forzada, ¿cómo va a estar? Normal. Pero ¿qué pasa? La relación, ¿esta relación cómo se llama? Relación de
índice de... sí, bueno, este índice también va a estar bajo. ¿Cómo lo relaciono? Si el BF1 está bajo y la capacidad vital forzada está normal, por lo tanto, va a estar bajo también en el patrón obstructivo, porque netamente es la división. En el patrón restrictivo, yo veo que tiene la capacidad vital forzada disminuida, el BF1 disminuido, y como los dos están disminuidos, tanto el BF1 como la capacidad vital forzada va a estar normal. Y en el mixto, todo está disminuido. Entonces, esto generalmente, chicos, lo que se les va a poner son casos clínicos para que ustedes interpreten. Espirometría. El patrón restrictivo, ¿cuál dijimos que era? El EPI, ¿no? El EPI, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que está ahí, ¿no? Y en el obstructivo, que es importante evaluar en el obstructivo, es la reversibilidad. ¿Cómo evaluamos la reversibilidad? Con un test, que se llama test de reversibilidad a los broncodilatadores. ¿En qué consiste esto? Al paciente se le da broncodilatadores y generalmente el paciente asmático mejora con el test. ¿Cuánto debe mejorar? Para decir que el asmático ha mejorado en función de porcentaje más del 12%. En cambio, en el EPOC es no reversible o parcialmente reversible. Tal vez mejoró 1% o mejoró 8%, ¿no? Pero no llegó a ser más de, ¿cuánto dijimos? Para el asma, 12%. Muy bien. Entonces, ¿qué otro parámetro me permite a mí evaluar la parte de la función respiratoria? Son los gases arteriales, ¿no? Los gases arteriales generalmente, hay dos formas de tomar, ¿no?, gases. Pueden ser gases arteriales o gases venosos. Si ustedes se dan cuenta, el gas arterial generalmente nos va a ayudar mucho para la evaluación de la parte respiratoria, ¿no? Presión arterial de oxígeno, saturación de oxígeno, todo lo demás. En cambio, la sangre periférica no puede evaluarnos el pH, puede evaluarnos, ¿no?, de alguna forma el lactato, electrolitos, que son muy parecidos, ¿ya? El hígado produce dióxido nitrogenoso, el pulmón elimina CO2 y el riñón genera bicarbonato. ¿Cómo es la parte compensatoria fisiológica normalmente? Cuando nosotros tenemos una alteración en el pH, lo primero que va a actuar son la parte intracelular, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, la célula de alguna forma va a producir bicarbonato, las proteínas pueden inhibir de alguna forma a los hidrogeniones, ¿no? Tenemos algunas proteínas, fosfatos. Por ejemplo, el glóbulo rojo, que es importante, la hemoglobina. La hemoglobina de alguna forma es un buffer. En cambio, si esto ya no lo puede controlar la célula, ¿cuál es el segundo componente compensador? La parte respiratoria. Cuando aumenta el CO2, como decíamos, ¿qué va a pasar en nuestro centro respiratorio? Va a empezar a hacer taquipnea, ¿no? Taquipnea. ¿Para qué? Para eliminar, porque el CO2 es un ácido. Entonces trata de eliminar de alguna forma el CO2. Y la parte final es el bicarbonato por medio del riñón. El riñón lo que va a hacer es, de alguna forma, de acuerdo si es acidosis o alcalosis, producir, generar nuevo bicarbonato o eliminar hidrógeno, ¿no? Entonces, eso de alguna forma son los tres pasos importantes. Entonces, el primero es celular, el segundo es pulmonar y el tercero es renal, ¿no? ¿Cuáles son los principales amortiguadores o buffer? Es el bicarbonato, ¿no? Nuestro cuerpo, es el principal elemento. La concentración de bicarbonato varía de acuerdo a la producción de ácidos no volátiles producidos por los tejidos. La PCO2 depende de la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué es un amortiguador? Es aquella sustancia que puede captar un hidrogenio de forma reversible, ¿no? Por ejemplo, tengo hidrogeniones, se unen con el carbonato, forman ácido carbónico, y eso por medio de la anidasa carbónica pueden agregarse en CO2 y eliminar por la parte respiratoria, y el agua y eliminarse como agua metabólica, ¿no? Por tema de orina. Esta es la ecuación de Nelson-Kassenbach. Estos chicos finalmente nos van a dar el pH, ¿no? De 7.4, 7.35 a 7.45. Aplicación práctica. El pH es directamente proporcional al bicarbonato y es inversamente proporcional al CO2. Ejemplos. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene bicarbonato en 10. ¿Qué tendrá? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Bicarbonato en 10, chicos. Acidosis. Acidosis metabólica probablemente, así está bien. ¿Y cómo va a estar el pH? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido, porque hay acidosis. Así es. Entonces, baja el bicarbonato, baja el pH. Al revés, tengo un bicarbonato en 30. ¿Cuánto es el valor normal de bicarbonato? 24 más menos 2, es decir, de 22 hasta 26. Tengo un bicarbonato en 30. ¿Cómo está? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. ¿Qué tendré? ¿Alcalosis o acidosis? Alcalosis. ¿Cómo va a estar cómo creen que estará el pH en este paciente? Un pH de 7.5, ejemplo. Entonces, ¿qué pasó acá? Bajó el bicarbonato, bajó el pH.
Aumentó el bicarbonato, aumentó el pH. En cambio, cuando vemos el CO2 es diferente. El CO2 es inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Si el CO2 aumenta, por ejemplo, un CO2 en 50, porque el valor normal, ¿cuánto es? 40 menos 4. 44 tenemos 50. Está alto, ¿sí? ¿Qué tendría ahí? Acidosis o alcalosis. Acidosis respiratoria. ¿Y cómo va a ser el pH? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Aumenta el CO2, el pCH disminuye. Al revés. Tengo un PCO2 en 20. ¿Qué tengo? ¿Acidosis o alcalosis? Un PCO2 en 20. Alcalosis. ¿Cómo va a estar el pH? Aumentado. 7.5. Entonces, ese es el primer concepto. Lo que tengo que saber es que es directamente proporcional al bicarbonato, inversamente proporcional al CO2. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es en la pared pulmonar, ¿no? Recordemos que finalmente lo que tratamos de hacer, ¿no? Es que el oxígeno pueda finalmente ser transportado, ¿no? En la parte, en los capilares pulmonares, ¿no? Pero miren, si ustedes se dan cuenta que hay algunas sustancias importantes, miren, el bicarbonato, la hemoglobina, ¿no? El anhídrido carbónico, que esto finalmente vamos a poder eliminarlo, ¿no? Es decir, esta es la parte eliminativa por medio de la anhidrasa carbónica para que bueno, formar agua y CO2, y este CO2 sea eliminado o exhalado, ¿no? Y el oxígeno pueda ser inhalado, ¿no? Entonces, eso de alguna forma es el transporte del oxígeno, ¿no? En la parte capilar. Y en la parte celular lo que se va a hacer es lo siguiente, ¿no? El glóbulo rojo, la parte del oxígeno va a tratar de salir del líquido intersticial y el CO2 va a entrar para ser eliminado, ¿no? Para ser eliminado. A la célula oxígeno y el CO2 va a salir. Baja el pH cuando haya acidosis respiratoria. ¿Cómo va a estar el CO2? Aumentado. Cuando haya alcalosis respiratoria, ¿cómo va a estar el pH? Aumentado, pero ¿cómo está el CO2? Normal. Y después cuando hablamos de patología, cuadros, acidosis, otra cosa. Lo que queremos entender ahorita es cómo es la relación normal de la acidosis y la alcalosis en el comportamiento con el bicarbonato y el CO2, porque no estamos hablando ahorita de ninguna patología. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, esto es la primera parte. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ha sido un resumen rápido, chicos. Entenderán que hablar de todas las ciencias básicas es complicado, pero lo que tratamos de hacer es un resumen, ¿no? Entonces, entendamos, ¿qué van a venir para el examen? Embriología, anatomía, lo que estamos revisando. Ese último le podría volver a repetir, doctor. ¿Eso? Sí, mi cuadro. Acá bien. Entonces, ¿qué decíamos? Que el pH, ¿qué es? Es la relación entre el bicarbonato sobre el CO2. Esa es la relación. Entonces, cuando el bicarbonato aumenta, el pH aumenta. Vamos para acá. En la acidosis metabólica, ¿qué va a pasar? El pH baja. ¿Cómo va a estar el bicarbonato? Disminuido, porque es directamente proporcional. En cambio, ¿cómo va a estar en la alcalosis metabólica? El pH aumenta y el bicarbonato aumenta. Es decir, van a la par. Baja el bicarbonato, baja el pH. Aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. Directamente proporcional. En cambio, en la parte respiratoria, con el CO2 es inversamente proporcional. Miren, acá ¿qué pasó? En una acidosis respiratoria, ¿qué va a pasar con el CO2? Aumenta. Y el pH se va hacia abajo, porque hay acidosis, ¿no? Y en la alcalosis, ¿cómo va a ser? El PO2 baja, pero el pH aumenta, ¿no? Entonces, para recordar, bicarbonato, pH, siempre van a ir a la par cuando hay alteración primaria. Y en el CO2, al revés, ¿no? Es inversamente proporcional. ¿Quedó más claro? Sí. Ok, esto es lo normal, chicos, ¿ah? Esto es lo normal. Es decir, cuando hay, lógico, esto no es lo normal, esto es cuando hay alteración patológica primaria. Después ya se ve la parte secundaria, otras cosas más. Bueno, chicos, preguntas, dudas, comentarios. ¿Quedó claro? Ok, entonces descansamos unos minutitos.